Buenos días, profesor. El día de hoy soy el encargado de presentar el ensayo con el título Las diferencias sociales de cultura, género y raza. Los participantes de este trabajo son Cristian Guzmán, Danilo Ruiz, Corali Cruz, Sandra Barrientos, Arturo Ramos, Pedro Pequeña, Sandra Montero, Ivana Fuentes, José Pocotay y Katiuska Casanova. Bueno, las diferencias sociales, culturales, raciales y de género son males preexistentes integrados, amplificados e interconectados a lo largo del tiempo en todo el continente americano. Por esta razón, esta convergencia de diferencias y discriminaciones definen así el núcleo de la persistente exclusión social que se vive en el Perú. En relación con todo ello, en el siguiente ensayo se llevará a cabo un análisis sobre la subsistencia de las diferencias sociales en el Perú, acompañados de estudios académicos con un enfoque particular en el sector empresarial y laboral. Según el Ministerio de Cultura, el 22% de discriminación en el Perú se da debido al color de piel, siendo esta la principal causa de discriminación, seguido del nivel de ingresos con un 20% y los rasgos faciales o físicos con un 17%. Asimismo, el 53% de la población considera que los peruanos en general son racistas. Sin embargo, solo el 8% se considera a sí mismo racista o muy racista según RPP. La desigualdad y discriminación en el Perú afecta gravemente en la sociedad, ya que esta situación repercute en distintos ámbitos. Uno de ellos es en el campo laboral que se menciona en el caso Harvard Business School, donde Alex es partícipe de un entorno laboral racista, ya que al no responder la cuestionante, se podría considerar que Alex mantiene una postura tibia sobre el tema, generando una controversia, ya que se le puede considerar una persona racista, igual que el gerente que planteó la pregunta. Lamentablemente, esta es una situación común en el mercado laboral peruano, donde el color de piel influye más por un puesto e incluso si ambos están cualificados y tienen la misma cualidad para ocupar el puesto. Un estudio realizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú demostró de que existe aún la discriminación racial por parte de las empresas a la hora de contratar a postulantes para un puesto de trabajo en Lima Metropolitana. Este experimento o diseño experimental se basó, ¿no?, en indicadores como color de piel, color de ojos, cabello, entre otros, ¿no?, de las cuales se clasificaron en 4 dimensiones: blancos, indígenas, asiáticos y negros, de las cuales se demostró de que las empresas aún se fijaban más en lo que eran las características raciales de las personas que en el mismo desempeño, no de estos, porque según los resultados, los clasificados como blancos tenían 100% más de probabilidad de conseguir un puesto laboral que una persona indígena, que se encontraba por debajo, ¿no? Y las más afectadas eran las mujeres indígenas, que tan solo no podían conseguir un puesto de trabajo como secretario. Esto demuestra que a pesar de que existe un nivel de desempeño homogéneo entre los postulantes, ¿no?, y el nivel de experiencia, las empresas aún se fijaban más en las características raciales de los postulantes que en el mismo desempeño de estos, provocando de que se presencia aún la discriminación racial por parte de las empresas, no a los postulantes. Bueno, continuando con los argumentos, también tenemos que el Banco Mundial en su último informe indicó que debido a la exclusión social y a la discriminación, los afrodescendientes en Latinoamérica tienen 2,5% más probabilidades de vivir en pobreza crónica que blancos o mestizos, pues estas barreras estructurales se demuestran en menos años de escolarización y una mayor probabilidad de ser desempleado, lo que demuestra que no existe igualdad de oportunidades para todos. En adición, a pesar de que todos los países de América Latina presentan altos índices de discriminación, un estudio del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico detalla que el Perú presenta el índice más alto de discriminación en toda Latinoamérica. Mientras que el promedio de la región es de un 36%, en nuestro país el 39% de la población es discriminada a causa de su condición étnica racial. De la misma forma, otra encuesta realizada en el 2013 por el Ministerio de Justicia en sinergia con la Universidad de San, llevada a cabo para medir la opinión de la población nacional en relación a los derechos humanos, reveló que el 81% de peruanos considera que durante todo el tiempo se discrimina a las personas en relación a su cultura, raza o género, pero que lamentablemente nadie hace nada. Así también nos dice que el 69% de peruanos está de acuerdo con que la televisión peruana promueve a la discriminación.
Lo que reflejan estas estadísticas hace imposible negar la discriminación y exclusión social que se vive en nuestro país. Este problema debe ser enfrentado, pues en caso de no combatirse, continuará la desigualdad de oportunidades y por ende seguirá siendo un obstáculo para el desarrollo del Perú. Se demostrará que en la actualidad predominan las diferencias sociales de cultura, raza, género en el Perú, empezando por el género. Según Paredes, afirma que el enfoque del género constituye una brecha que manifiesta la desigualdad. Asimismo, en la actualidad, en el año 2022, todavía se sigue evidenciando que las mujeres siguen criando a sus hijas de manera en el ámbito del machismo, haciéndolas crecer con estereotipos. Asimismo, a pesar de que existen instituciones que amparen a la mujer, esto no es así en su mayoría. Por otro lado, en cuanto al racismo, según Cueva, dice que el racismo se articula con otras esferas, como las personas que no se declaran abiertamente racistas o no explicitan su racismo usando categorías étnico-raciales. ¿Esto qué quiere decir? Anteriormente el racismo se daba a raíz del color y es por eso que también existía la esclavitud de los blancos contra los negros. Esto ahora en día, ¿cómo se evidencia? Se evidencia de manera en cuanto a la clase social, en cuanto a la educación, en cuanto a la belleza en sí misma. Es por ello que todavía sigue predominando esto. Ahora, en cuanto a la cultura, somos un país multicultural, somos un país con una diversidad amplia y es por ello que también está asociada a grandes diferencias de los ingresos, de las oportunidades económicas que tiene las personas que cuando se van a postular un trabajo o cuando están en un ámbito social. Las personas que vienen de afuera, las personas que son de otros sitios, se les discrimina. Es por ello que se han mostrado muchas evidencias demostrándose que sí existen las diferencias sociales en cuanto a género, cultura y raza. Podemos decir que se puede apreciar que aún las mujeres teniendo leyes se siguen siendo discriminadas, aún las personas que ya no se, antes se daba por el color y ahora se da por las clases sociales, se sigue discriminando. En cuanto a la cultura, las personas que vienen de afuera, las personas que tienen otro tipo de cultura a diferencia de nosotros, también se sigue discriminando. Es por ello que sí están marcadas las diferencias sociales en cuanto a estos tres aspectos. La discriminación étnico-racial es todo trato diferenciado, excluyente o restrictivo basado en el origen étnico-cultural, como las costumbres, la forma en cómo viven, el idioma, sus creencias y en las características físicas de las personas, como su color de piel, las facciones, su estatura, el color de cabello, etc. La discriminación étnica y racial se ha convertido en una práctica diaria en la vida de los peruanos. Esta práctica se puede ver en los programas de comedia, en los comerciales, partidos de fútbol e incluso en lugares públicos. Por lo tanto, el Estado debe promover la eliminación de la discriminación étnica y racial, garantizar los derechos y el desarrollo de los grupos multiculturales y promover la formación de ciudadanos transculturales. En concreto, Alerta contra el Racismo se constituyó como una plataforma del Ministerio de Cultura, un puente entre la sociedad y el Estado para responder y alertar sobre los casos de racismo y discriminación racial en el Perú. Según el Ministerio de Cultura, hasta el momento se han recibido 767 alarmas en la plataforma virtual. Esta cifra refleja que el racismo ya no es un tema invisible y que las personas están mejor informadas y tienen las herramientas para desempeñar un papel más activo. En conclusión, se revela que las diferencias sociales de cultura, género y raza existen en todos los espacios de la vida cotidiana y sus consecuencias sociales tangibles son la discriminación y la exclusión social. Aunque parezca una conclusión cierta, no lo es para nada en absoluto, puesto que todavía hay una fuerte resistencia a no reconocerla. Las personas no lo quieren reconocer y lo tratan de manera invisible y negativa. La discriminación en el Perú empezó en la época colonial. Los peruanos más que nada discriminamos por la manera del género, de la raza, de la cultura. Por esa razón se recomienda a los medios de comunicación, como son las radios y los canales de televisión, que hagan programas creativos para que la persona se sienta identificada con nuestro Perú. Por otro lado, relacionando el tema tratado con el mundo empresarial en el Perú, podemos concluir que siguen presentes las diferencias sociales de cultura, raza y género en diferentes empresas. De acuerdo con los argumentos presentados anteriormente,
Hoy en día, para contratar a algún trabajador se tiene más influencia en sus características raciales que en lo que puedan aportar en la empresa o su desenvolvimiento en el área que postulan. Este escenario debería de cambiar en un futuro si las empresas desean ser las mejores en su rubro, por lo que deben contratar a personas exclusivamente por su capacidad y conocimiento acerca del trabajo que estén interesados en postular. Muchas gracias.